En el nombre de Jesús, gracias a Dios una vez más por estar aquí en su casa. Vamos a pedirle a Dios que sea Él hablando con nosotros a través de su palabra, que sea Él dirigiendo este momento, ¿verdad? Que no sea mis emociones, sino que sea Él hablando con nosotros en cada momento. Voy a hacer una oración, hermanos, para presentarle a Dios esta parte, para que sea Él dirigiendo en cada momento, cada cosa que yo vaya a hablar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te doy las gracias, Señor, nuevamente por este gran privilegio, Señor, de poder predicar tu palabra. Te doy las gracias, Señor, por cada hermano que está escuchando este momento también, Señor, esta palabra a través de la transmisión de la radio, Señor, los hermanos de las redes sociales, Señor, que nos siguen, Padre Santo, los hermanos que están presentes aquí, Señor, sea tu Santo Espíritu hablando, Señor, poderosamente con nuestra vida, Padre de la gloria. Que cada cosa, mi Dios amado, que yo vaya a hablar sea de tu parte, Señor, sea conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, en esta hora te pido, Señor, que retires de mí, Señor, todo sentimiento de carnalidad, todo nerviosismo, Señor, toda emoción carnal, Padre, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, tomando control de cada cosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Josué y el capítulo 6. Amén. Josué 6. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. La palabra de Dios la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice así: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Amén. Amén a esta palabra, hermanos. Podemos tomar asiento. Amén. Y vamos a reflexionar acerca de la palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios hablar con nosotros en esta noche? Se llamaba la ciudad inconquistable. Estaba bien amurallada, fortificada. Tenía dobles muros. Era una fortaleza. Y la confianza de sus habitantes estaba en la fortaleza de esas murallas. Pensaban que eran impenetrables, inconquistables. ¿En qué está puesto nuestra confianza? ¿Cuál es la fortaleza de nuestra confianza hoy día, iglesia? ¿Realmente nuestra fortaleza está puesta en Dios? ¿O nuestra fortaleza es también puesta como en algo material, como en esa muralla estaba puesto en aquel pueblo? ¿Está nuestra fortaleza puesta acaso en nuestro trabajo, en nuestra economía, en los ahorros que tenemos guardados, en nuestra buena salud, en nuestra buena casa, en nuestros hijos, en nuestros esposos, en nuestras esposas? ¿En qué está nuestra fortaleza? Somos como ese pueblo que creían que esa muralla era impenetrable y por eso ahí estaba puesto su confianza. ¿O está nuestra confianza puesta en ese Dios
que fue capaz de derribar esa muralla que era inconquistable. Amén. ¿Dónde está nuestra fortaleza? Jericó fue conquistada, aunque estaba muy cerrada. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Amén. Esta noche Dios nos dice que para Él no hay nada imposible. No hay ninguna muralla que sea infranqueable. Cada muralla que tengamos, cada impedimento, cada dolor, cada cosa que tengamos en nuestra vida, todo lo que sea humanamente imposible solucionar, Dios puede solucionarlo. Amén. Dios puede derribarlo. Amén. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos con un hermano, con una persona, con un transeúnte y nosotros pensamos que ellos son infranqueables y perdemos la oportunidad de darle una palabra de parte de Dios porque nosotros pensamos que ese corazón es durísimo y que ahí no va a entrar nadie? ¿Saben cuál es el problema que nosotros tenemos? Que confiamos en nosotros y no estamos confiando lo suficientemente en Dios. Nosotros pensamos que somos nosotros, que es nuestra palabra la que va a llegar a esa persona. No estamos teniendo en cuenta que nosotros entregamos la palabra, pero que es el Espíritu Santo el que va a franquear ese corazón, el que va a traspasar ese corazón y el que va a derribar esa muralla. Estamos confiando en que somos nosotros los que conquistamos esas almas. Pero sin embargo vemos cómo es Dios, todo lo aquello inhumanamente posible. Si hay una cosa en lo que coinciden tanto los teólogos, los científicos, coinciden totalmente con la Biblia, es que humanamente era imposible tirar esa muralla. Aún hasta ahora, aún hasta hoy día, con las modernidades que tenemos en este siglo en el que vivimos, humanamente hubiese sido muy difícil, casi imposible, derribar esa muralla. De la manera como fue derribada, imposible. Los primeros que entraron en esa ciudad, antes de que todo esto aconteciera, fueron los 2 espías que mandó Josué. Vamos a leer lo que dice Josué 2:12. Esos espías fueron enviados por Josué para poder estudiar el terreno, para poder ver qué había, qué hacían las personas, qué murmuraban. Ellos eran 2 espías, entraron en esa ciudad infranqueable, atravesaron esos muros, pudieron entrar y se refugiaron en la casa de una mujer. Esta mujer que decidió ayudarles, decidió esconderles y decidió ayudarles para poder salir de esa ciudad con vida. ¿Por qué hizo esto esta mujer? Porque ella sabía que eran unos enviados de parte de Dios, porque ella conocía a Jehová, había oído hablar de Jehová, sabía de todo lo que Dios había hecho por ese pueblo. Y ella tenía fe. Dice la palabra de Dios que ella la cita como una ramera, lo que actualmente conocemos como una prostituta. Pero sin embargo ella tenía fe. No importaba la condición en la que ella estaba, no importaba lo que ella estaba haciendo. A pesar de ella llevar esa vida, ella tenía fe. Tenía mucha más fe que muchísimas personas que supuestamente estamos en los caminos de Dios, que escuchamos todos los días la palabra de Dios. Sin embargo, ella no estaba todo el día escuchando la palabra de Dios, había oído hablar y su fe era bastante fuerte. Mira lo que dice la palabra de Dios en Josué 2, el versículo 12 dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura,
y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. Ella les ayudó, les guardó y les ayudó para poder salir nuevamente con vida, no sin antes pactar este trato con ellos. Ella sabía que Dios les había enviado. Ella sabía que Dios la iba a guardar. ¿Por qué realmente creemos? ¿Por qué llegaron hasta ahí esos espías? ¿Realmente creemos que Dios necesitaba enviar unos espías? Propósito de Dios para ella. Era un propósito de Dios para ella. Porque Dios no necesita espiar a nadie. Dios no necesita espiar ninguna ciudad, ninguna persona. Dios sabe absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Y porque Dios sabe todo lo que nosotros hacemos, sentimos y pensamos, es que Dios envió a esas dos personas ahí. Y los envió a casa de ella. Dios quería salvar a esa persona. Amén. Dios quería salvar a esa alma y a sus familiares y a su casa, a las personas que estaban con ella. Así es cuando Dios envía a alguien a llevar su palabra. Así Dios nos envía a nosotros a llevar esa palabra, porque Dios quiere salvar esas almas. Muchas veces no son casualidades, sino que es propósito de Dios que se ha entregado ese mensaje y que esas almas puedan ser salvadas. Dios en ese momento, su intención no era precisamente el de espiar, era un canal que usaban para poder llegar hasta esa mujer. Dice que por temor a los hijos de Israel, esa ciudad permanecía cerrada. Nadie entraba ni salía. Ellos tenían miedo. Pero ¿por qué tenían tanto miedo ese pueblo? ¿Por qué tenían tanto miedo esa ciudad? Ellos tenían miedo porque ellos ya habían escuchado hablar de Jehová y de todo lo que Él había hecho por su pueblo. Sabía que Dios les sacó de Egipto, que los libró de la esclavitud, que había abierto el mar rojo para que su pueblo pudiera pasar. Sabía que Dios les había prometido que todo lugar que pisara la planta de sus pies serían de ellos propios. Sabía que ya habían conquistado varias ciudades al otro lado del Jordán y sabía que habían derribado ya a muchos reyes, poderosos reyes. Entonces ellos tenían miedo. Sabían también que ellos ya habían cruzado el río Jordán. Ellos ya lo sabían. Jericó adoraba al dios Luna. Era una ciudad que se llamaba la ciudad de la luna. Se le conocía así porque eran adoradores de muchos dioses, pero eran adoradores especialmente del dios Luna. Y las palmeras. Y la ciudad de las palmeras se le conocía, y la ciudad de la luna, porque eran adoradores del dios Luna. Pero sin embargo tenían miedo. ¡Qué curioso! Tenían su dios, adoraban todo el día a su dios Luna, pero sin embargo tenían miedo de Jehová. ¿No parece extraño esto? Porque si yo tengo a Dios, Jehová es mi Dios, Jehová es nuestro Dios, entonces nosotros no podemos temer a nada ni a nadie, porque sabemos que mayor es el que está con nosotros. Amén, gloria a Dios. Pero cuando nosotros adoramos falsamente a Dios, decimos que adoramos a Jehová, decimos que Dios, Jehová es nuestro Dios, pero sentimos miedo, es cuando nosotros tenemos que ponernos a pensar si realmente es a Jehová a quienes estamos adorando.
o adoramos al Dios de la vanidad, o adoramos al Dios dinero. ¿A qué Dios estamos nosotros realmente adorando? Porque si yo adoro a Jehová, que es el creador del cielo y de la tierra, y que no hay nada mayor que Él, ni en la tierra, ni arriba de la tierra, ni debajo de la tierra, en ningún lado hay nada mayor que Él, ¿por qué yo tengo tanto miedo? ¿Por qué tengo tanto miedo al COVID? ¿Por qué tengo tanto miedo a quedarme en la calle, a quedarme sin trabajo? ¿Por qué tengo tanto miedo que me despidan del trabajo? ¿Por qué dependo tanto de cosas? ¿Por qué pongo en primer lugar cualquier cosa menos a Dios? ¿Por qué siempre pongo excusa para Dios? ¿Por qué todo está antes que Dios? A veces no nos damos cuenta. Justificamos que no podemos servir completamente a Dios. No queremos compromiso con Dios y nos ponemos cualquier justificativo delante de Dios. Si yo realmente adoro a Jehová Todopoderoso, entonces ¿de qué tengo yo tanto miedo? Es cuando tenemos que ponernos a analizar, ¿realmente adoro yo al Dios Todopoderoso? ¿O a qué Dios estoy yo adorando? Esta gente tenía miedo porque conocían, habían hablado, habían oído de lo que Dios había hecho por ese pueblo. Es fácil decir que adoramos a Jehová cuando estamos siendo bendecidos continuamente. Cuando continuamente Dios nos está sustentando, cuando en medio de las calamidades Dios siempre está ahí para sostenernos, cuando estamos siendo bendecidos, cuando tenemos un buen trabajo, cuando estamos siendo librados de la peste, de las enfermedades, es fácil decir que servimos a Dios. Es fácil servir a Dios así. Es fácil adorar a Dios así. Pero si un día Dios no responde nuestras oraciones al tiempo que nosotros esperamos, si un día Dios siempre está ahí, pero si Dios un día permite circunstancias en mi vida que no son precisamente de mi agrado, ¿seguiremos sirviendo a Jehová? ¿Seguiremos adorando a Jehová? Como le pasó a Job, que lo perdió todo. ¿Seguiremos siendo fiel a Dios? Dice en Josué 6:25, dice la palabra de Dios: mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Ahí vemos cómo se cumplió esa promesa. Pero ella creyó, hermanos, y ella declaró esa victoria. Así nosotros tenemos que declarar nuestra victoria. Cuando Dios nos promete una cosa, no es que Dios nos promete y por si acaso quizás más adelante la cumpla. Cuando Dios nos promete una cosa, nos la ha entregado en ese preciso momento. Pero si nosotros dudamos, si nosotros no tenemos la fe que tuvo esta mujer, entonces nosotros perdemos nuestra bendición. Porque las bendiciones se pierden. Se pierden. Porque Dios nos lo entrega, pero si nosotros pasamos de largo, si nosotros no declaramos nuestra victoria, entonces las bendiciones se pierden, los dones se pierden, los talentos se pierden. Si nosotros no hacemos uso de eso que Dios nos ha entregado, si no nos apropiamos de eso que Dios nos ha entregado, entonces las bendiciones se pierden también. ¿Cuál es la muralla que en este momento impide que te apropies de tu bendición?
aquello que Dios ya te ha entregado, aquello que Dios lo ha declarado. ¿Qué es lo que nos impide apropiarnos de esa bendición? ¿Qué es lo que está haciendo que perdamos esa bendición? El miedo muchas veces. Tenemos miedo para predicar la palabra de Dios. Tenemos vergüenza para predicar la palabra de Dios. Tenemos miedo a hablar, tenemos miedo que nos desprecien, tenemos miedo a perder nuestras amistades, tenemos miedo a que nuestros hijos se avergüencen de nosotros. Tenemos miedo a perder nuestro marido, nuestra esposa. Toda aquella muralla que te impide tu relación con Dios, tu comunión con Dios, tiene que ser derribada en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Si vemos nosotros, lo que nosotros podemos sacar de todo lo que es el contexto, de esta historia, vemos que hay unas instrucciones que Dios entrega a ese pueblo. Dios entrega unas instrucciones primeramente a Josué. Y seguidamente Josué entrega esas instrucciones a ese pueblo. Vemos nosotros ahí que ese pueblo ha sido obediente. Ha sido obediente a Josué. Ellos sabían que esas instrucciones venían de parte de Dios. Y eran obedientes a sus líderes. A su líder, en este caso, que era Josué. Cuán importante es ser obediente a nuestro líder, hermanos. Y muchas veces no queremos ser obedientes a nuestros líderes. Muchas veces pensamos que ellos actúan por su propia voluntad. Pero el sentido común, hermano, nos dice hasta dónde uno actúa por su propia voluntad y hasta dónde es Dios. Evidentemente que nuestro líder no nos va a pedir que vayamos a limpiarle su casa. Evidentemente que no. Pero cuando nuestro líder nos está dando unas instrucciones, unas pautas que nosotros tenemos que seguir en la casa de Dios, dentro de la obra de Dios, nosotros debemos ser obedientes. Y parece mentira, pero nos cuesta muchísimo trabajo obedecer a nuestros líderes. Vemos en las instrucciones, dice, rodear la ciudad. ¿Qué significaba el rodear la ciudad? El rodear la ciudad era un ritual para indicar que esa ciudad estaba cercada. Las bocinas eran de convocación religiosa y militar que anunciaban la presencia de Dios en ese lugar. Aleluya. No cualquier ejército. El ejército de Dios estaba ahí. Amén. Eso significaban las bocinas. El grito es un grito de victoria, proclamando que Dios está cumpliendo con su promesa, que es el mismo grito que representa la proclamación de las buenas nuevas de salvación que hacemos nosotros hoy día, los hermanos. Gloria a Dios. Cuando nosotros estamos proclamando las buenas nuevas de salvación, cuando llevamos esa luz de esperanza a nuestros hermanos, es un grito de victoria que nosotros estamos dando, hermanos, para que esas almas puedan ser salvas. Cada alma que viene, que se reconcilia, que acepta a Cristo, es motivo de alegría tanto para nosotros como en los cielos. Los ángeles dicen que hacen fiesta en los cielos cuando un alma se reconcilia o cuando un alma acepta a Dios. Amén. Eso es lo que representaba ese grito en aquel entonces. El grito que da la iglesia anunciando que Dios es un Dios vivo, que es el mismo Dios que derribó aquellas murallas de Jericó, el mismo Dios que puede derribar esta noche toda aquella muralla que se interponga entre Dios y nosotros. ¿Cuál es esa muralla que se interpone? Todo aquello que se interponga, no tenemos más que dejarlo en los caminos, en las manos de Dios. Amén. Para que sea Dios.
Si nosotros nos damos cuenta, Josué y ese pueblo, hermanos, no tuvieron que tocar la muralla para nada. Cuando ellos dieron el grito, según las instrucciones de Dios, las murallas se desplomaron, las murallas cayeron. Nosotros no tenemos que pelear con nuestra propia fuerza, hermanos. Nosotros tenemos que confiar en Dios, tenemos que orar a Dios, tenemos que presentarle a Dios en este día, en esta noche, tenemos que presentarle a Dios, Señor, esta es la muralla que a mí me impide estar en tu casa. Esta es la muralla que a mí me impide mi comunión sincera contigo, Señor. Esta es la muralla que a mí me duele. Esta es la que yo no puedo derribar por mis fuerzas. Que seas tú derribando esa muralla. Aleluya. Habían unas instrucciones muy explícitas. Eran los sacerdotes quienes iban delante. Y en una parte vemos que Josué les dice a ellos, es en el capítulo 3, y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Amén. Nosotros queremos que Jehová haga maravilla entre nosotros, pero no queremos santificarnos para Dios. Amén. Nos duele santificarnos para Dios. Nos duele dejar todo aquello que no sea de agrado para Dios, pero queremos que Dios use nuestra vida. Queremos predicar con poder, con unción, con autoridad de Dios, pero no queremos santificarnos para Dios. En esas instrucciones eran los sacerdotes los que iban delante y los que llevaban esa bocina. Por eso es que cualquiera no puede estar delante, hermanos. Dios da unas instrucciones precisas de las personas que van a ir delante. Por eso es que es tan importante cuidar las personas que estamos delante. Delante, no solamente aquí delante en un púlpito. Los que estamos llevando la palabra de Dios, los que estamos dando a conocer, los que damos la cara en la iglesia, en la obra. Por eso es que no podemos ir de cualquier manera. Por eso es que no podemos actuar en cualquier manera. ¿Cómo voy a estar yo ahora, hoy delante aquí que es viernes y mañana sábado voy a estar yo delante en una discoteca saltando? No se puede, ¿verdad? Por algo Dios manda esas instrucciones. Y si nos damos cuenta en todo el relato, todas las instrucciones nos llevan a la obediencia. Amén. Al final esas murallas fueron derribadas por Jehová, sí. Jehová cumplió su promesa, sí. Pero ¿qué hizo ese pueblo? ¿Qué hizo Josué primeramente y qué hizo ese pueblo? Obedecer. Ser obedientes a la voz de Dios. Y nosotros muchas veces no queremos ser obedientes a la voz de Dios. Nos cuesta tanto trabajo. Nos han dicho miles de veces en cada palabra, en cada prédica, pero seguimos igual. Y nos consolamos viniendo aquí pidiendo perdón todos los días, pidiendo perdón. Claro que hay que pedir perdón todos los días y claro que Dios tiene una inmensa misericordia para todos nosotros. Pero una cosa es que nos equivoquemos sin querer y tengamos ciertas debilidades, y otra cosa es que sabemos a ciencia cierta que esto Jehová aborrece, que a esto Jehová no le gusta, pero nosotros seguimos ahí. Total, mañana le voy a pedir perdón. Así no, hermanos. Porque Dios también se cansa. Dios es bueno, Dios es amoroso, pero Dios también se aira. Dios también se enfada. Es tardo, dice, para la ira, pero no dice que no se aira. No dice que no se enfada. Entonces, todo está basado, en resumidas cuentas, en la obediencia. Todo fue posible gracias a la obediencia que ha tenido ese pueblo. Amén.
debemos meditar qué es lo que cuál es esa muralla primeramente. Primeramente, ¿cuál es esa muralla que nos impide? No solamente esa muralla personal mía, para que nos entendamos, no esa muralla que yo tengo ahora mismo un problema, tengo una aflicción, tengo ahora un dolor, ahora mismo estoy pasando por una situación económica complicada. No me refiero a esa muralla personal que tenemos cada uno, que tenemos problemas un montón todos. No me estoy refiriendo solamente en esa muralla representativa de nuestros problemas. Primeramente debemos de fijarnos cuál es la muralla que se interpone entre Dios y mi persona, entre Dios y la relación personal que puedo yo tener con Dios. Cuando esa muralla caiga, entonces yo tengo una intimidad absoluta con Dios. Tengo un acceso absoluto hacia Dios. Y entonces todas las demás murallas, ya sea enfermedad, ya sea problema, ya sea situación económica, ya sea falta de trabajo, toda esa muralla cae por tierra también. Pero primeramente la muralla más importante que tiene que ser derribada es esa muralla que se interpone entre mi relación con Dios. Amén. ¿Qué es lo que me impide venir a su casa? ¿Qué es lo que me impide servir de todo corazón en su obra? ¿Por qué no quiero yo ese compromiso con Dios? Esa es la primera muralla que tiene que caer por tierra. Y cuando esa muralla haya caído por tierra, todas las demás murallas caerán a la vez. Amén. ¿Qué es lo que me impide ser obediente a la palabra de Dios? ¿Por qué no puedo ser obediente? ¿Por qué no puedo santificarme? Si yo quiero que Dios haga maravillas, si de verdad yo quiero que Dios use mi vida, ¿por qué no puedo santificarme para Dios? No somos santos, perfectamente santos ninguno, pero tenemos que esforzarnos cada día más, porque hay cosas que nosotros podemos hacer. Sobre todo si tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios, hay cosas que podemos hacer. Pero no lo hacemos porque no estamos dejando trabajar a Dios. Porque hay algo que nos impide. En el nombre de Jesús, esa muralla hoy tiene que caer por tierra. Vemos nosotros cómo fue cumplida la promesa de Dios. Fue cumplida con ese pueblo y fue cumplida con esa mujer, con su familia. Dios siempre cumple sus promesas. Los que no somos fieles somos nosotros. Amén. Los que no cumplimos somos nosotros. Los que nos comprometemos cada día y fallamos somos nosotros. Declara tu bendición, iglesia. Amén. Declara y cógelo. No lo dejes para más tarde. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. El tiempo de Dios es real. Si Dios te ha prometido algo, ya está en tus manos. No es que vendrá. No, apodérate de esa bendición. En el nombre de Jesús, hasta aquí la palabra de Dios. Que sea el Espíritu Santo de Dios hablando con nosotros cada día. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración para despedir a los oyentes de la radio, despedir a los hermanos que nos siguen y para dar gracias a Dios por esta hermosa palabra que nos ha regalado hoy y que sea Él derribando todas las murallas que sean necesarias y que se interpongan en nuestra relación con Dios. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido predicada, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos y clamamos, Señor, por todos aquellos hermanos, Padre, que nos están escuchando en este momento a través de esta transmisión, a través de las redes sociales, Señor. Todas aquellas personas, Señor, que de alguna manera, Padre, se comunican para poder, Señor, escuchar tu palabra, alimentarse, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Seas tú, Señor, obrando poderosamente en esas vidas, Señor. Manifiesta
manifiesta tu poder y tu gloria, Padre Santo, en la vida de cada uno de ellos, derribando todo obstáculo, mi Dios del cielo, Señor, toda cosa, Señor, que se interponga, Señor, entre nuestra relación contigo, Padre, en el nombre de Jesús, cae por tierra en esta noche, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Amén y amén, hermanos. Amén.